Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 4 de Issei y Gracie una nueva vida. Bueno, sin más que decir, comenzamos capítulo 4 de fiesta. Vienen entonces, mañana iremos, decía el castaño. Así, pero Milikas Issei-sama, decía Gracie. A descuido lo dejaremos con mis padres. Hoy regresan, decía el castaño. Bien, me retiró Gracie. Estoy un poco cansado, decía el castaño. Así Issei-sama, decía la peli plata. A Milikas, aún sigues jugando, decía el castaño mientras entraba a su cuarto. Así, este juego de peleas está genial, decía Milikas. Ah, ya veo, bien, te dejo, yo iré a darme un baño, decía el castaño saliendo de la habitación. Ah, vaya, parece que a Milikas no le afectó, claro, apenas es un niño, decía el castaño. Unas horas después. Issei-sama no va a cenar, preguntaba Gracie. A Gracie-san, ya voy, decía el castaño mientras bajaba. Minutos después. Ah, vaya, se ve delicioso, Gracie-san, decía el castaño mientras se sentaba al lado de Milikas. Ah, gracias Issei-sama, espero le guste, decía Gracie. Así, pero Gracie, ¿por qué no te sientas a comer?, decía el castaño. Ah, bueno, yo no, nada de eso, Gracie, ya no eres una Gremor y ahora formas parte de mi nobleza y para mí eres como mi familia, así que siéntate a comer conmigo, decía el castaño. Así está bien, contestó Gracie. Horas después. Ah, vaya, comí demasiado, Gracie-san, cocina delicioso, decía el castaño. Ah, socio, parece que te gustará, decía Drake. Ah, ¿de qué hablas, Drake? No niego que Gracie-san es alguien muy hermosa y me atrevería a decir que es más hermosa que Riaso Benelana. Ah, vaya, te expresas muy sinceramente, decía Drake. Ah, no sé, Drake, creo que mejor iré a la azotea a despejar mi mente, decía el castaño. Ah, vaya, hoy el cielo está hermoso, decía el castaño mirando las estrellas. Issei-sama, ¿qué hace aquí?, preguntaba una peli plata. A Gracie-san, ¿estabas aquí arriba?, preguntaba el castaño. Si quería despejar mi mente, decía Gracie sonriendo. Ah, entonces ya somos dos, decía Issei mientras se sentaba al lado de Gracie. ¿Y Milikas ya se durmió?, preguntaba el castaño. Así contestó la maid. ¿Y bien cómo se siente?, preguntaba Gracie. ¿A sentir?, preguntaba el castaño. Si Issei-sama se le olvidó que estuvo tomando, decía Gracie. Así es verdad, pero bueno, creo que lo controlo un poco más que usted, decía Issei recordando cierto suceso que pasó con Gracie hace tiempo. Ah, aún lo recuerda, decía Gracie apenada. Así, la verdad me sentí mal ese día, no fue mi intención verla, bueno, verla desnuda y entrar al baño con usted, decía el castaño. Ah, no, descuida, no pasa nada, decía Gracie mientras miraba las estrellas. Pero Issei-sama, ¿puedo hacerle una pregunta?, decía Gracie. Así, claro, Gracie-san. Ah, bueno, ¿cree que valgo la pena? ¿De qué hablas, Gracie? Tú eres una mujer hermosa y fuerte, la mujer que cualquier hombre desearía. Si yo hubiera sido ese estúpido de Circe, créeme que te hubiera amado con todo mi ser, decía el castaño abrazando a Gracie, quien estaba llorando. Ah, gracias, decía la peli plata. Bien, creo que lo mejor es dormir, decía el castaño. Al día siguiente. Ah, vaya, padre, madre llegaron, decía Issei. A Issei, buenos días, decían los padres del castaño. A Gracie-san hizo lo que le pedí. Si Issei-sama modifique sus memorias, decía Gracie. Bien, madre, padre, podrían cuidar de Milikas, decía el castaño. Ah, claro, hijo, tu ocupante de lo tuyo, decía el padre del castaño. Buen Gracie-san, vamos, decía el castaño. Así, bien, Milikas, después vuelvo, hijo, decía Gracie. Así, mamá, contestó Milikas. Minutos después, infierno, territorio de Asuka. Señor, el Sekiryu ha llegado, decía el sirviente de Asuka. Así, hazlo pasar, decía Asuka mientras tomaba una caja de madera. Issei, decía Asuka mirando al castaño. A Asuka, buenas, y así, pero Gracie, ¿qué haces aquí?, decía Asuka. Ah, bueno, verlas, decía Issei mientras Gracie le contaba todo. Ah, qué maldito Circe, decía Asuka. Ah, bien, cambiando de tema, toma Issei.
Issei, vaya decía Issei mientras abría la caja, vaya en verdad me sorprendió con el poder que me diste a los piezas se volvieron muy poderosas decía Asuka, bien Graifia-san decía Issei así contestó Graifia mientras Issei introducía la pieza de arena en Graifia, Hasisets ya quiero ver tu cara cuando te des cuenta de la gran mujer que perdiste decía Asuka, por cierto Issei, así preguntaba el castaño. Bueno en la noche habrá una fiesta ya sabes de quién verdad decía Asuka, así valía Gremory verdad decía el castaño, si bien irás preguntaba Asuka, bueno verás. Iría solo si Graifia lo desea decía el castaño, por mí no hay problema decía Graifia, bien entonces te espero ya que sería incómodo estar con ese estúpido de Risebin Sisets sin valía aunque que claro. Serafal estará pero a veces es hartante decía Asuka, si te entiendo claro que estaré decía el castaño, bien me retiro vamos Graifia-san, si Issei-sama decía la peli plata, mientras con Sisets bien irías en la noche será tu fiesta de compromiso decía Sisets, Sion-sama bien te dejo decía Arias, vaya parece que aún no lo acepta decía una mujer pelinegra, si lo sé Shina pero tiene que aceptarlo decía el pelirrojo mientras la abrazaba, mientras con Issei, bien llegamos Graifia decía el castaño, hijo qué bueno que llegaste tu padre y yo tenemos que salir Milikas está dormido decía la madre de Issei, así madre contestó el castaño, bien a Graifia-san no sería una molestia pedirte que me hagas algo de comer es que la verdad no sé cocinar decía el castaño rascándose la cabeza, claro Issei-sama no es ninguna molestia decía Graifia sonriendo, tiempo después. Graifia-san sin duda cocinas delicioso decía el castaño, gracias Issei-sama pero por cierto ya sabe a quiénes tendrá en su nobleza preguntaba la peli plata, bueno tengo a 2 peones en mete aunque tendré que quitarles esa maña de ser pervertidos de lo contrario molestarán a Graifia-san y ella los terminará matando decía Issei en su mente. Pero conoce a Graifia-san lo importante es ir a esa fiesta no te molesta iros y preguntaba el castaño, no Issei-sama pero usted es la fiesta de compromiso de ellos dos decía Graifia, sí lo sé pero descuida. No importa además esto servirá para que sepan que ya no soy un Gremory. Bien me voy Graifia iré a Asgard decía Issei, a Asgard preguntaba la peli plata, si por lo que se dejo el clan Gremory le pediré que sea mi alfil decía el castaño sonriendo bien nos vemos, vaya va a escoger puras mujeres no él solo será solo mío, que mío de que estoy hablando él es mi amo además soy mayor que él solo soy su sierva solamente decía Graifia sonrojada, mientras con Issei, bien llegue decía el castaño, ha pasado tiempo Odin-sama decía el castaño, pero si es mi compañero de perversión decía el viejo Odin, así por cierto ¿dónde está Rosewei? Se preguntaba el castaño, bueno está triste por lo que te hicieron los Gremory está en mi castillo decía Odin, ¿acaso vienes a? Si vine a hacerla mi sirviente cree que acepte preguntaba Issei, vamos hijo eres idiota estará feliz de pertenecer a tu nobleza decía Odin, bien ven conmigo decía Odin, minutos después Eirose e Issei que buscan decía Odin, no quiero verla ni siquiera a mí decía Issei llamando la atención de la valquiria, Issei decía Rose e Issei mientras abría la puerta, si soy yo vine por ti me harías el honor de ser mi alfil decía el castaño, así si quiero serlo decía la valquiria abrazando al castaño, bien entonces vamos en la noche hay una fiesta decía Issei, hijo irás preguntaba Odin, si Odin-sama es la oportunidad de que presente a mi reina y a mi alfil no lo cree decía el castaño, a tu reina acaso, si Graifia Dan es mi reina decía el castaño, por lo que veo ya sabe lo que ese maldito decirse le hizo verdad preguntaba el castaño, si lo sé por desgracia no puedo creer que hubiera dejado ir una mujer tan maravillosa, Kono ella decía Odin, bien Odin-sama no sé tirarme vamos Rosewei-san decía el castaño, así se y decía la valquiria mientras desaparecía
hacían en un círculo mágico apareciendo en la casa Yorou. Allá volvió Issei-san a los Issei-sama, decía Graifia. A Graifia-san, ¿qué haces? Ya casi que esta noche el infierno se quede pasmado con la belleza de Mirena y al fin, decía el castaño. Así Issei-sama, contestaron ambas mientras subían a la ducha. Bien, ahora solo me falta mi otra arena. Akeno-san, tú serás mi segunda reina, decía el castaño. Bien, creo que iré a tomar un baño a mi cuarto mientras ellas se bañan en el baño de la casa. Horas después, vaya, este tipo de trajes no me gustan, me desagradan, decía el castaño. Vamos compañero, te ves bien, decía Drai. Como sea, creo que mejor espero a los Issei y a Graifia-san. Bien, vamos milicas, decía el castaño cargando al pelirrojo. Minutos después, disculpe por la tardanza, decían los Issei y Graifia. Vaya, en verdad se ven hermosas, decía el castaño con la boca abierta. Bien, nos vamos, decía el castaño tomando del brazo de ambas mientras milicas caminaba al lado de Graifia. Mientras en el infierno, que en verdad vendrá él, decía Azazel. Sí, respondió Asuka, mientras por otra parte, ¿pasa algo? Akeno, preguntaba Díaz. No es nada, presidenta, contestó la Imegima. Vaya, hay demasiado gente, decía Akeno, mientras con Serafal, Azazel y Asuka. Odin-sama ya llegó, decía Azazel. Parece que él aún no llega, ¿verdad? Decía Odin. ¿De quién habla? preguntaba Azazel. Bueno, del Sekiryu-te, creo que nos llevaremos una sorpresa, decía Odin. Miren, ya llegó, decía Asuka sonriendo. Que esa es Graifia-san Hirose, se decía Serafal sorprendida, al igual que Azazel al verlas tomadas de la mano por el castaño. Que Issei, decía Akeno mientras Díaz estaba en shock al ver a Issei con la ex mujer de su hermano. Issei, qué buen que viniste, decía Asuka acercándose al castaño. Asuka-sama, Serafal dama, Azazel, Odin-sama, decía el castaño sonriendo. Bueno, está aquí, dejo la parte 4 y sin más que decir nos vemos.